Este es un día importante para la Asamblea Nacional porque hay tres temas que son de importante debate y esperemos que la Asamblea esté a la altura de cada uno de esos debates. Nosotros en particular, y aquí está la bancada de la Unión por la Esperanza, para levantar su voz de protesta y reclamo, porque desde el día 23 de enero nosotros presentamos un cambio del orden del día para que se trate los dos proyectos derogatorios que han sido presentados, uno de ellos, dicho sea de paso, por nuestra bancada, por la asambleísta Viviana Veloz, para derogar el paquetazo de Lazo. Si hay algo que al pueblo ecuatoriano le ha quedado, después de que se ha terminado el mes de febrero, si hay algo que le ha quedado claro al pueblo ecuatoriano, es que tenemos un profundo deterioro de la economía. No solo que bajaron los salarios, porque eso es parte de lo que provocó la ley de Lazo, sobre todo para los sectores medios, sino que también tenemos un incremento increíble de los precios de primera necesidad y como ustedes han podido ver, incluso se ha roto un precio récord de la gasolina súper en el país. Esto está posibilitado por la complicidad que en su momento tuvo esta Asamblea Nacional al desconocer que el pleno de esta Asamblea se había pronunciado claramente negando esa iniciativa legal. Creo que ha habido una manipulación incluso informática en su momento de cara a la ciudadanía y no se le ha brindado la película completa o no se le brindó la película completa. Cuando esa ley fue tratada aquí en la Asamblea Nacional tuvimos al menos 5 escenas y en las 3 primeras quedó absolutamente claro que ese proyecto había sido negado. No tuvo los votos para que la pretensión del gobierno se concrete, que era aprobar esa iniciativa de ley. Luego sí tuvimos los votos para negar la iniciativa de ley, y cuando decimos negar estamos utilizando lo que los abogados dicen el verbo rector. Esto es lo que establece la Constitución y esto es lo que se hizo. Y no solamente eso, sino que cerramos la votación completa cuando pedimos una reconsideración de esa votación y la Asamblea Nacional se negó a esa reconsideración. Los que conocen, aquí hay varios periodistas que conocen bien la tarea legislativa, eso significa que la votación que había negado ese proyecto de ley quedaba absolutamente cerrada. Sin embargo, de manera insólita, esta Asamblea Nacional, cuando le informa al Ejecutivo, omite la negación de esa ley y es por lo tanto que desde nuestra perspectiva, de manera abusiva, el presidente de la República termina proclamando bajo la figura de decreto ley ese proyecto de ley tan lesivo para la sociedad ecuatoriana. Para nosotros no es motivo de satisfacción decirles que tuvimos razón, que desde el primer momento en que nos opusimos a esa iniciativa, les dijimos que el impuesto a la renta, por ejemplo, cambiaba en su magnitud, en su tarifa, en la fórmula de cálculo y en las deducciones que antes se podían hacer, digamos, toda la población, particularmente los sectores de clase media. Y creo que la gente vio horrorizada en el primer mes del año, en enero, cómo tenía una disminución significativa de sus ingresos, de su salario, por la deducción que se hace del impuesto a la renta. Nosotros no somos para llorar sobre la leche derramada, con lo cual pensamos inmediatamente y presentamos inmediatamente iniciativas. Estamos contentos de que otra iniciativa también había sido presentada en su momento por Pachacuti. Lo que estamos absolutamente disconformes, descontentos y tenemos nuestra voz de indignación y rechazo es que la Asamblea Nacional no ha calificado los 2 proyectos derogatorios para esa ley. Fue insólito conocer que hay miembros en el CAL, particularmente una asambleísta de la Izquierda Democrática, que no entiende el texto constitucional. Esto es realmente complicado. Si los asambleístas no entendemos el texto constitucional es complicado. Y quieren que la Corte Constitucional interprete un artículo que es absolutamente claro. Y dice lo siguiente, que si es que en algún momento se promulga una ley bajo la figura de decreto ley, la Asamblea Nacional, en apego a la Constitución, está en toda la facultad para derogar esa iniciativa. Quieren consultarle a la Corte Constitucional algo que es claro, y es más insólito aún que quieren consultarle a la Corte Constitucional algo que este pleno de la Asamblea Nacional en la legislatura anterior hizo. ¿Y saben por quién lo hizo? Por iniciativa de quién lo hizo. Por iniciativa de legisladores del CRE. En ese momento el asambleísta Villamar y el asambleísta Castañer tomaron la Constitución y plantearon la derogatoria del impuesto verde que había sido aprobado bajo decreto ley. ¿Cómo es que ahora no se entiende el texto constitucional? ¿Cómo es que ahora quieren hacer esa interpretación a la Corte Constitucional? Por lo tanto, es obligatorio que los 2 proyectos, y nosotros apelamos sobre todo porque fue presentado por el sea calificado y entre en tratamiento. Será el pleno de la Asamblea Nacional en el que el debate decida si es que hay o no hay los votos. Yo creo que sería una locura que ya viendo el impacto económico que tenemos en la sociedad, aquí se votara de manera distinta. Nosotros absolutamente claros desde el inicio plantearemos la derogatoria de esa ley, pero insisto, nos preocupa que no se haya sido calificado. Y solo estoy diciéndoles que si ya no calificaron, lo cual era de materia o de tratamiento normal en el CAL, sino que quieren consultarle a la Corte Constitucional,
Insisto, el 23 de enero yo presenté un proyecto de cambio del orden del día que fue aprobado por más de 90 votos en esta asamblea y que le dispone, porque aquí tengamos claro también una cosa para los que hacen comunicación, el máximo órgano de la Asamblea Nacional no es una persona, son 137 asambleístas cuando se reúnen en el Pleno. Y el Pleno tiene toda la posibilidad de disponerle al Consejo de Administración Legislativa a calificar esa iniciativa legal. Debería, y aquí una advertencia para ustedes, debería en principio tratarse el día de hoy. Al momento de terminar la votación sobre el tema de aborto debería tratarse esto. Con lo cual advertimos, y con esto termino, que no permitiremos ninguna maniobra para que la Asamblea Nacional, representante del pueblo ecuatoriano, debata y desde nuestro punto de vista vote favorablemente por la derogatoria de esa ley tan lesiva para la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Tal vez podemos aceptar unas 3 preguntas nada más porque tenemos que ingresar al pleno. Bueno, legisladores, buenos días. Legislador, en cuanto a tiempos, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen justamente de los pedidos que ustedes están efectuando hoy, tomando en cuenta de que ya está en vigencia el nuevo impuesto a la renta, por ejemplo? Y la segunda, ¿cómo cala en ustedes, que están ahora pidiendo incluso la derogatoria y que han presentado pedidos en la Corte Constitucional, el anuncio del presidente de ayer de que es posible de que se revise la decisión que el gobierno tomó en torno a esa reforma tributaria, por un lado? Y la otra, aprovechando la oportunidad, ¿cuál va a ser la postura de ustedes en torno a la votación del aborto hoy? ¿Decidieron mismo dejar a libertad para la votación de los legisladores? ¿Cómo ven el cambio que se incorporó del tema de la temporalidad? ¿Hay o no la voluntad para apoyar esa propuesta? Gracias. A ver, voy con lo primero. En temas de tiempos, estamos todavía en el que deberían pasar 30 días máximo para que el cambio del orden del día que yo había presentado se trate. Con lo cual lo de hoy también es una, si ustedes quieren, cordial invitación al CAN y a la presidenta de la Asamblea de que no dilate ese tema, de que lo debemos tratar el día de hoy, ¿no es cierto? Esto es para nosotros mandatorio. Usted me hace otra pregunta respecto de tiempos y temporalidad, ligado con el anuncio del presidente de la República. El presidente de la República se ha dado cuenta del golpe que le metió a los sectores de clase media, a las pequeñas y medianas empresas. Cuando ellos votaron por el impuesto del 2%, y siendo candidato dijo que iba a cambiar el impuesto del 2%, lo que cambiaron es el nombre, pero eso sigue estando presente. Y al final esto es un impuesto a los ingresos, y eso es absolutamente complicado, porque significa que los pequeños y medianos, sobre lo que venden, pagan. Y significan que los sectores de clase media, sobre todo, ya no pagan impuesto a la renta, sino impuesto a sus ingresos. Esto es muy importante que se tenga claro. ¿Cómo operaba antes? Si yo tengo 10.000 de ingresos al año y tengo 5.000 de gastos al año, le resto mis gastos a mis ingresos y los 5.000 es a lo que yo le aplico la tarifa del impuesto a la renta. Ahora, con lo que hizo el gobierno, si yo tengo 10.000 de ingresos al año, ahí le aplico el impuesto a la renta. Por lo tanto, yo no es impuesto a la renta, pues, porque la renta es lo que me queda entre mis ingresos y lo que resto mis gastos. Ahora es un impuesto a los ingresos. Lo mismo sucede con los sectores, ¿no es cierto?, de las pequeñas y medianas empresas. Por eso nosotros dijimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, ustedes pueden recurrir a esas grabaciones, que si quieren aplicar eso, apliquen lo mismo a los 300 grupos económicos más grandes del país. Claro, ahí nos dijeron que era una locura. Cuando hay que grabarles a los de abajo, ¿no es cierto?, es un tecnicismo para ellos. Cuando nosotros decimos que si tenemos que contribuir, que contribuyan los que más han ganado, es una locura. Y finalmente, lo segundo, no me voy a pronunciar justamente por respeto a la decisión que tomamos. Nosotros tomamos la decisión de que aquí haya libertad de conciencia, lo que se llama libertad de conciencia en cada uno de estos votos. Nuestros 47, 48 asambleístas tienen la posibilidad de cada uno de ellos valorar las razones sobre cada uno de esos votos y así se expresará cada uno en esa votación. Legislador, solo una precisión en el segundo tema. ¿Existe la posibilidad de que hoy no lleguen a acuerdos y que no logren aprobar este proyecto de ley? Legalmente, ¿qué es lo que sucedería si la Asamblea no se pronuncia? Ahí, decía la legisladora Vilma Andrade ayer, hay una advertencia ya de la Corte Constitucional de que pueden caer en desacato. Quizá eso les condiciona, les pone sobre la pared para que hoy día puedan encontrar esas voluntades, legislador. Por respeto a la pregunta le voy a dar una respuesta muy breve, pero por respeto a mis compañeros yo no puedo asumir una posición de bancada que tiene diferentes posiciones. Mi opinión personal, y creo que es lo sano, es que hoy se tome una decisión cualquiera de estas formas. Para la asambleísta Sofía Espínter, la bondad. En su caso, bueno, usted impulsa un informe de minoría. ¿Cree que llegará a aglutinar los consensos necesarios en ese caso? Estamos en una rueda de prensa de bancada. Como ha dicho mi compañero Joel Muñoz, hay libertad de decisión.
Entonces no tiene sentido responder a esa pregunta por todos aquí. Buenos días. Respecto a Será la última que agendamos porque se busca el con respecto a la derogatoria de la ley, ¿no sería esto perder el tiempo sabiendo de que al final esto pasará por el veto presidencial y obviamente no pasará de ahí? Mire, nosotros nunca creemos que trabajar por los anhelos del pueblo ecuatoriano sea perder el tiempo. Podemos incluso poner todo de nuestra parte y perder esa votación, pero jamás dejaremos de hacer, sobre la base de que creamos que sea perder el tiempo, jamás dejaremos de hacer algo que esté a favor del pueblo ecuatoriano. En el veto, el presidente podría vetarlo y este esfuerzo podría ser improductivo, pero nosotros jamás vamos a dejar de hacer algo que esté a favor de los intereses de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a todos los